Si tenemos un amigo que no conoce a Cristo, nuestro deber como cristianos es buscar la manera de acercarle al Señor. Todos los medios necesarios que Dios nos permita en su gracia, debemos usarlos con este propósito, traerlos a Cristo, a la presencia de Cristo. Sin embargo, no podemos obligar a ninguna persona a que acepte a Jesús contra su voluntad. Eso es imposible. También que nosotros convirtamos a alguien al cristianismo, no lo podemos hacer. Pero podemos usar todos los medios y hacer todo lo posible para llevarlo a Cristo para que le perdone todos sus pecados. Ese es un deber que tenemos como creyentes. Debemos considerar igualmente, amados hermanos, que todas aquellas luchas espirituales y físicas que tenemos, incluido el sufrimiento y el dolor, todo eso pueden remontarse al pecado. ¿Por qué? Porque estamos separados de Dios por el pecado. El pecado que puedes estar sufriendo hoy, amado hermano y amada hermana, puede estar de alguna manera relacionado o es el resultado de vivir en un mundo caído. Un mundo que está en decadencia y un mundo completamente enfermo. Y podemos estar sufriendo por eso. No podemos ser ajenos a lo que pasa a nuestro alrededor. Y sufrimos mucho por eso. Sin embargo, lo que más nos puede acarrear un mayor sufrimiento y otras cosas negativas como la disciplina paternal de Dios es que tengamos un pecado directamente nosotros. Una cosa es la influencia del entorno y otra cosa es nuestros pecados directos. Tienen unas consecuencias mayores porque estamos ofendiendo directamente al Señor. El pecado en el mundo entonces conduce a un sufrimiento que no está necesariamente relacionado con nuestro pecado, pero nos causa malestar, pero no tenemos una conducta directamente ofensiva a Dios. O sea, no es un pecado directo. Por eso, el título que le he dado a nuestra meditación hoy, como lo decía nuestro hermano, es la potestad para perdonar pecado. La potestad para perdonar pecado. Y lo desarrollaremos a través de tres títulos o tres enunciados. El primero de ellos, la autoridad de Jesús penetra a la raíz de todo sufrimiento, que es el pecado. La autoridad de Jesús penetra hasta la raíz de todo sufrimiento, que es el pecado. Segundo, nuestra última necesidad no es física, es espiritual. Nuestra última necesidad no es física, es espiritual. Y tercero, el perdón es el mayor regalo de Dios porque satisface nuestra mayor necesidad. El perdón es el mayor regalo de Dios porque satisface nuestra mayor necesidad. Antes de comenzar con el primer punto, el primer enunciado, permítame hacer aquí una contextualización del primer versículo del capítulo 9. Volvamos allí al texto, dice la Escritura, en el capítulo 9, versículo 1, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. ¿Por qué quiero hacer una contextualización aquí? Porque este versículo 1 tiene que ver con lo que traíamos en el capítulo 8, que nos enseñaba nuestro hermano en la pasada oportunidad. Y era todo ese ministerio y ese poder que Jesús había mostrado en Gadara. ¿Te recuerdan cuando enfrentó a los gadarenos? ¿Sí? Mostró su poder. Entonces, este texto, el primer versículo, es la culminación de todo lo que Jesús hizo en Gadara. Todos los milagros que ocurrieron allí. Pero dice que vino a su ciudad. ¿Cuál era su ciudad? Y esa ciudad donde él operaba todo su ministerio, Cafarnaúm. Gracias, hermano. Cafarnaúm. Entonces, el capítulo 4 del versículo 13 nos dice que Cafarnaúm fue como la plataforma de todo su ministerio y lo que hizo fue regresar allá. Y
si vemos a Lucas 2, del 1 al 17, y también Marcos, nos dice que efectivamente Marcos 2 del 1 al 12 y Lucas 5 del 17 al 26, nos dice que ya Jesús llevaba varios días allí en Cafarnaúm. Entonces, son dos temas completamente diferentes. Así que nos vamos a concentrar de los versículos 2 al 8. ¿De acuerdo? Con esa contextualización para que quedara claro el primer versículo. Ahora sí entremos en el primer enunciado. La autoridad de Jesús penetra hasta la raíz de todo sufrimiento, que es el pecado. Mateo comienza su tercer ciclo de eventos milagrosos aquí en el capítulo 9 de los versículos 2 al 8, que es el objeto de nuestro estudio. Este registro bíblico es el único que tenemos en el Evangelio, donde Mateo nos dice que Jesús perdona a un individuo de manera específica, a un paralítico. Y ocurre con un hombre que, como ustedes leen en el texto, no pidió perdón. Pero Jesús le dice allí, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Pero no porque lo hubiera pedido el paralítico. ¿Ven? No hubo eso. No pidió perdón, pero el Señor fue y le perdonó los pecados. ¿Por qué? Porque el hombre estaba completamente paralizado. Así que sus amigos, como dice el texto, lo llevaron a la presencia de Jesús para que lo sanara completamente. Y así dice el versículo 2a, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Pero ustedes ven ahí, pero no se dice nada de una petición de perdón en ese sentido. ¿Qué era lo que ocurría? Puede que el perdón no era lo que estaba buscando este hombre ni sus amigos. No era el perdón lo que estaban buscando. Y esa es la clave de esta historia. Ahí está la clave de esta historia. El texto no dice específicamente, pero parece que este hombre y los amigos que lo llevaron, lo que buscaban era la sanidad, que Jesús le otorgara la sanidad a este hombre. Pero mire que Jesús los sorprende a ellos, a todos, cuando dice en efecto que el hombre tenía un problema mayor y más profundo que su parálisis. Y Dios lo detectó, el Señor lo detectó. No era la parálisis el problema era mucho más profundo que eso. Y Jesús lo expresó de esa manera. Permítame aquí hacer un contexto histórico de esta posición que tenía el pueblo de Israel en aquella época. En aquella época existía la creencia en ese pueblo de Israel que todas las enfermedades eran el resultado del pecado. El que estuviera enfermo era porque tenía pecado en su corazón. Y también creían que ninguna enfermedad se podía curar si primero Jesús no sanaba el pecado, no liberara el pecado de esa persona para que fuera completamente sano. Un rabí de la época decía lo siguiente: no hay muerte sin pecado, ni dolor sin transgresión. No hay muerte sin pecado, ni dolor sin transgresión. Y también decían, el enfermo no se levanta de su enfermedad hasta que no sea completamente perdonado sus pecados. Esa era la concepción que había. Esa era una relación inquebrantable entre el sufrimiento y el pecado. Esto hacía parte de la fe ortodoxa del pueblo judío. Así lo tenían ellos concebido. Si una persona estaba enferma, primero tenía que ser perdonada de sus pecados para que fuera completamente sano. Por esta razón, no cabe la menor duda que este hombre no podía nunca haber sido sanado o recuperado de su salud hasta tener él mismo la convicción y la seguridad en su corazón que se le habían perdonado sus pecados. Tenía que haber una convicción profunda en su corazón antes de ser sanado completamente. Es sumamente probable, por supuesto, que hubiera sido un pecador este hombre y que estuviera convencido él que su enfermedad era el resultado de su propio pecado. Él tenía ese convencimiento. Y que además, pues esa fuera la verdad. Y sin la certeza del perdón, no podría haber nunca la sanidad. Pero para ser justos, es una posible explicación, ya que la Biblia nos da imágenes de castigos físicos. En este sentido, ¿y castigos físicos por qué? Por el pecado en nuestras vidas. Mañana el pastor nos hablaba de la cena del Señor cuando se toma indignamente, cuando no se discierne el cuerpo y la sangre de Cristo. Se toma de manera indigna. ¿Y qué dice 1 Corintios 11, 29 y 30? Que juicio come y bebe para sí
Y también añade, por lo cual hay muchos enfermos y muchos duermen. Entonces fíjese que si hay castigos físicos por esa actitud que tenemos delante del Señor, y la Escritura nos lo enseña de una manera muy clara. Entonces la parálisis que tenía este hombre era progresiva. Este hombre no podía valerse por sí mismo. Por eso sus amigos, que tenían algunas virtudes en verdad muy importantes, amor tenían por él, tenían fe en el Señor, tenían la esperanza de que lo iba a sanar. Por eso lo trajeron al Señor y superaron todas las dificultades que se les atravesó en el camino. ¿Te recuerdan que lo bajaron del techo? Bueno, la historia ya la conocen para no repetirla. Pero hicieron todo y no permitieron que nada se interpusiera en su camino hasta que lo llevaran a la presencia del Señor. Pero la pregunta aquí que se nos aparece, y creo que es obligatorio hablarla, la pregunta es: ¿era la condición física del hombre el resultado de su pecado? Bueno, la Escritura no nos dice nada al respecto, entonces no lo sabemos. No sabemos si la situación que él vivía era el resultado de su pecado. Pero por eso no debemos concluir nunca, que partiendo de este milagro, que toda enfermedad es causada por el pecado. Eso tampoco lo podemos aceptar, que toda enfermedad es porque tenemos pecado. Muchos hablan de eso, pero la Biblia no nos dice eso. O que el perdón automáticamente significa sanidad física. Es decir, se le lleva a una persona a Cristo para que le perdone y que de una vez su sanidad, si está enfermo, también va a operar. Pues tampoco la Biblia opera de esa manera, ni lo dice de esa manera. ¿Por qué? Porque más importante que la sanidad del cuerpo de este hombre fue la limpieza que el Señor operó en él, en su corazón. Eso fue lo más importante. ¿Por qué? Porque este hombre se levantó de su cama, se fue a su casa con un cuerpo completamente sanado y adicionalmente con un corazón en paz con Dios. ¿Hasta dónde va el Señor? No solamente lo curó, sino que lo envió en paz a su casa. Y así dice la Escritura, si vemos allá Isaías 57, 21, dice que no hay paz para los impíos, dice Dios. No hay paz para los impíos, dice el Señor. De hecho, hermanos, la medicina moderna estaría totalmente que la mente puede influir y de hecho influye en las condiciones físicas del cuerpo. Repito eso, que la mente puede influir y de hecho influye en las condiciones físicas de nuestro cuerpo. La mente tiene una influencia muy marcada en nuestra condición física. También hay que decir que una persona no puede nunca, o con esto, una persona no puede tener nunca un cuerpo sano si su mente no está en un estado sano. Es correlativamente las dos cosas. Si la mente está sana, el cuerpo también está sano. Entonces, fíjate cuántas cosas tenemos que tener en nuestros pensamientos para que nuestro cuerpo también sea influenciado. ¿De qué influenciamos nuestro cuerpo? De desaliento, de fatiga, de preocupaciones, de ansiedades, del mañana. Nuestro cuerpo lo sufre. El estrés nos produce enfermedades directas. Y eso es lo que la medicina moderna lo explica de esa manera. Permítame aquí para dar una ilustración de este punto sobre esa influencia de la mente en el corazón y en todo nuestro cuerpo. El diario de un médico registraba allí sus experiencias que tenía con los pacientes y registró una historia que nos va a traer mucha luz. Dijo allí: había una chica a la que uno de mis amigos, o sea, sus colegas médicos, llevaba muchos meses tratándola de anemia, pero sin ningún resultado o sin ningún éxito en ese tratamiento. Entonces decidió más bien pedirle permiso al director de la clínica para trasladarla a un sitio, a un sanatorio, a un sitio donde le hicieran un tratamiento más específico. El director era de muy buen corazón y concedió el permiso, pero antes revisó primero todos los exámenes de laboratorio que él le mostró de la chica, y entonces allí llegó y apareció algo. Dijo: pero por el análisis de sangre no llego a nada que se le parezca a las cifras que usted me cita de la anemia. Pues el médico, completamente
perplejo, tomó enseguida una muestra de la paciente de anemia, otra vez una muestra de sangre, la llevó corriendo a su laboratorio y cuando regresó, efectivamente se dio cuenta que las cifras de la anemia habían cambiado completamente. Volteó y a la paciente le preguntó, ¿le ha sucedido algo fuera del ordinario desde su última visita? Y ella replicó, de pronto, dice ella, he sido capaz de perdonar a alguien al que le tenía rencor sucio. Y también de pronto me he dado cuenta que podía por fin decirle sí a la vida. ¿Qué pasó allí, hermanos? Su actitud mental había cambiado. Y la influencia de su actitud mental conllevó ¿a qué? A que también cambiara el mismo estado de su sangre. No estaba ya envenenada, sino que su mente había cambiado. ¿Qué pasó? Que se le había curado la mente y su cuerpo llevaba un camino de alcanzar una completa sanidad. Interesante, en verdad, para que nosotros lo pensemos. Usted ahí, hermano, en su puesto, ahí en su casa, en su cama, pregúntese, examínese. Si usted realmente le está permitiendo a su mente trasladarle a su cuerpo preocupaciones que no necesita. Si usted realmente siente paz con Dios. Es tan importante porque mire, algunos de nuestros hermanos pueden estar padeciendo enfermedades desde mucho tiempo atrás. Hasta hipocondríacos se pueden volver. Siempre pensando en las medicinas, en un médico que lo trate, que le cuide, que le ayude, y resulta que tiene de pronto unos temas mentales que no le permiten tener una sanidad total en su cuerpo. Este hombre paralítico de la historia evangélica, él sabía que era pecador. Él lo sabía. ¿Por qué? ¿Por qué era pecador? Estaba seguro. Porque era pecador, él estaba seguro que Dios era su enemigo. Él sabía que era pecador y sabía que Dios era su enemigo. Y como Dios era su enemigo, entonces estaba paralizado. Había una influencia marcada porque la relación con Dios no estaba bien. Pero cuando Jesús le permite la sanidad, él sabe que Dios ya no es su enemigo. Considera a Dios su amigo. Por eso también fue sanado completamente de su enfermedad. Se curó. Este relato milagroso, hermanos, nos enseña que la autoridad de Jesús penetra hasta la raíz de todo nuestro sufrimiento, que es el pecado. Solo Jesús llega hasta allá. El punto de este pasaje es que Jesús vino a tratar con la raíz de nuestro sufrimiento, que es el pecado. A eso vino el Señor, a tratar con la raíz de nuestro sufrimiento, que es el pecado. Y el relato bíblico continúa diciendo que allí en ese evento donde Jesús estaba sanando a este paralítico, habían unos líderes religiosos, estaban presentes allí. Y oyeron que Jesús le decía al hombre, ¿qué le decía? Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 2b. Si quieren vayan ahí al versículo y lo leen otra vez. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. La palabra ten ánimo viene del griego tarseo, T-H-R-S-O-E-O, tarseo, y se usa aquí la primera de 7 veces en todo el Nuevo Testamento. La primera vez que lo usa el Nuevo Testamento es el texto que estamos mirando, capítulo 9, versículo 2. El Señor le dijo, ten ánimo. Pero también cuando vamos a Mateo 9, 22, ustedes recuerdan a la mujer que tenía flujo de sangre. Tocó el borde del manto del Señor y ¿qué pasó? El Señor le dijo, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Hay 2 eventos ahí. Uno el paralítico y tenemos una mujer con el flujo de sangre. Pero también el capítulo 14, versículo 27, ¿recuerdan ustedes cuando Jesús vino en el mar, andando sobre el mar, a sus discípulos que estaban en la barca, completamente llenos de pavor, porque las olas se venían encima y estaban que perecían? Y el Señor se acerca a ellos de una manera que los sorprende y les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Una circunstancia diferente, ya no es la enfermedad, es enfrentar la naturaleza, en peligro de muerte, y Jesús está presente también allí.
Marcos 6:9, idem, relaciona la misma historia que estamos comentando de los discípulos en la barca. Pero también el capítulo 10 del libro de Marcos, en el versículo 49, nos habla también de la historia del ciego Bartimeo. ¿Ustedes recuerdan que él gritaba: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Y Jesús, ¿qué le dijo a él? Ten confianza, le dijo al ciego, y cobró la vista. Ten confianza es obviamente un sinónimo de tener ánimo. Pero también Juan 16:33, cuando dice el Señor que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos que Él ha vencido al mundo. Fíjate que no tenemos ninguna circunstancia que se le escape al Señor, de salud o de alguna otra situación. Pero también vemos a Pablo aquí, cuando le ruega al Señor 3 veces, le suplica que le quite eso que él tenía, ese aguijón en la carne. Lo dice allí en Hechos 23:11, cuando estaba ante el concilio, oyó la voz de Jesús que le dijo: ten ánimo, como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques de mí en Roma. O sea, siempre la palabra del Señor es dándonos ánimo completamente. Ahora, ¿qué quiere significar tener ánimo? Bueno, tener ánimo es animarse, es alentarse, es infundir ánimo, fuerza o energía a alguien para hacer, resolver o emprender algo. Si yo le hablo a mi hermano, sé que tiene una condición, y le digo: hermano, anímate, Jesús está contigo, no desmayes, persevera. Se le infunde energía y aliento. Y también la palabra alentarse es lo mismo, infundir ánimo o energía a una persona para que prosiga en una lucha que está teniendo o en una tarea que debe cumplir. Para eso estamos llamados nosotros, así como Jesús lo hace, nosotros también tenemos que hacerlo. Animarnos unos a otros, alentarnos en medio de todas las dificultades que tenemos que vivir. Entonces aquí Jesús nos anima y alienta en medio, ustedes ven, de cualquier circunstancia, no importa cuál sea. ¿Y qué nos dice? Ten ánimo, yo estoy contigo, yo te ayudo. Pero vemos que algunos no creen sus palabras, a pesar de que las dice de una manera contundente, no lo creen al Señor. Así lo hacían estos escribas, decían dentro de sí: este blasfema. Lo trataron de blasfemo al Señor, no creyeron en su corazón. ¿Por qué? Estos líderes religiosos, al oír a Jesús decirle al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados, pues se escandalizaron al escuchar a Jesús decir eso, y por eso decían dentro de sí: este blasfema. ¿Y por qué? Esta fue la primera oposición de los líderes religiosos a Jesús. Fue la primera vez que se expresaron de esa manera dentro de todo el Evangelio. Empezaron a mostrar esa oposición al Rey Jesús. ¿Y qué pasó? ¿Por qué decían eso que Jesús Porque ellos consideraban que él se había atrevido a algo que no podía hacer, según ellos, que era perdonar pecados. Ellos creían en su corazón y estaban seguros que es una prerrogativa exclusivamente de Dios, no de Jesús, porque no lo consideraban Dios. Entonces, esa fue la manera en que el Señor había mostrado que Él tenía toda la potestad para hacerlo, y trató con ellos en su propio lenguaje, con estos escribas, porque esa prerrogativa también era del Señor Jesús, no solamente de Dios, y Él quería demostrarles que Él tenía esa potestad también para perdonar pecado. Y por eso llegamos a los versículos 4 y 5. Volvamos allí, hermanos, por favor, a los versículos 4 y 5, y dice el Señor, capítulo 9 de Mateo, versículos 4 y 5. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate y anda. Entonces, conociendo Jesús, dice la Escritura, los pensamientos de ellos, les preguntó que qué era más fácil: los pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Les preguntó
en ese sentido, que era lo más fácil. Recordemos que estos escribas tenían esa convicción y no creían que nadie podía levantarse de su enfermedad si antes no le habían perdonado los pecados. Por supuesto no creían que Jesús lo podía hacer. No podían hacer que este hombre se levantara y anduviera. ¿Por qué? Porque para ellos era la prueba indubitable de que había un hombre que estaba dispuesto a perdonar los pecados, que no era Dios. Y Jesús quería demostrar eso, que Él tenía el derecho a perdonar pecados y estaba legítimamente con la potestad para hacerlo. Así que Jesús demostró que no solamente era capaz de traer el perdón a esa persona, sino también traerle la salud a su cuerpo. Y sigue siendo eternamente, hermanos, verdad que no podemos estar como es debido físicamente hasta que lo estemos espiritualmente. Repito eso, no podemos estar como es debido físicamente hasta que lo estemos espiritualmente. Si estamos formados espiritualmente, seguro que nuestro cuerpo va a recibir una influencia mucho mayor y podremos estar integralmente muy bien. La salud del cuerpo y la paz con Dios van de la mano. La salud del cuerpo y la paz con Dios van de la mano. El Señor había demostrado entonces su poder sobre la enfermedad y las tormentas, pero la pregunta es, ¿qué podía hacer sobre el pecado? En cuanto al pecado, ¿qué podía hacer? Bueno, los teólogos de la época señalan que la sanidad de este hombre paralizado en Capernaum es la primera historia en todo el Evangelio donde de Jesús en relación directa con su poder y autoridad divinos para perdonar pecados. Era la primera vez que Jesús mostraba las dos cosas, un poder divino para sanar, pero también para perdonar. Fue la primera vez que mostró. ¿Y qué fue lo que mostró al perdonar el pecado? La primera vez que mostró fue gracia. Eso fue lo que mostró el Señor con el perdón. Mostró mucha gracia a alguien en particular, a este paralítico. Entonces las palabras y las acciones de Jesús en los versículos del 4 al 7 interpretan el milagro de la sanación del paralítico como una manifestación de la autoridad de Jesús. ¿Para qué? Para perdonar pecados. Y esto en contraste en lo que existía en aquella época. ¿Qué existía? Una experiencia popular donde muchos eran exhibicionistas allí y entonces hacían milagros. ¿Para qué? Para comprar a todos aquellos que estaban allí y los siguieran. Exhibían algunas cosas, algunos milagros, según dice la Escritura, porque explotaban todo eso. No lo hacían por amor a la gente, sino por una explotación exhibicionista para comprar a sus seguidores. Bueno, eso es de extrañarnos. En esta época, ¿cuántos corren por allá detrás del milagro, de la sanidad y de muchas cosas que les ofrecen? Eso no es extraño. Todavía exhiben esas cosas y nos tenemos que enfrentar a eso porque esa es la realidad que vivimos en muchas iglesias. Pero los milagros de Jesús tienen la intención de demostrar y confirmar la naturaleza de su misión. ¿Cuál es la naturaleza de la misión de Jesús? Lo vemos en Mateo 1:21, que Jesús salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. A eso vino el Señor, a salvar a su pueblo de sus pecados. Y esta sanación del paralítico confirma las palabras de este versículo de Mateo 1:21. Y así llegamos al segundo punto principal. Segundo, nuestra última necesidad nunca es física, siempre es espiritual. A veces creemos que lo más importante es estar sanos y buscamos la sanidad por encima de todo, pero nuestra mayor necesidad no es física, es espiritual. El acercamiento de Jesús a este paralítico nos enseña eso, que nuestra última necesidad es espiritual y no física. Y esto es cierto, hermanos. Independientemente del tipo de sufrimiento que estemos experimentando, nuestra mayor necesidad es espiritual. Siempre será espiritual. El sufrimiento que experimentemos necesita algo espiritual. Si estamos sufriendo como resultado de nuestro propio pecado, lo que más necesitamos es lo espiritual.
Igualmente, si nuestra necesidad también y nuestro sufrimiento, como lo decíamos, es del entorno donde vivimos, esa presión que sentimos por el gobierno, por las reformas, por la necesidad económica, porque va a entrar aquí una dictadura y no sé qué más cosas, y empezamos a pensar en todo eso, pues vamos a cargar nuestro corazón de todo eso. Pero lo que más necesitamos es lo espiritual. ¿Qué? Discernir espiritualmente y entender la soberanía de Dios. Lo veíamos esta mañana, la soberanía de Dios en toda circunstancia. Y así es Dios. Tenemos que tener esa certeza en nuestro corazón, en medio del sufrimiento, que la gracia del Señor es suficiente. No necesitamos más, hermanos. Necesitamos la gracia del Señor. Y aquí nos podemos acordar del apóstol Pablo en 2 Corintios 12:9, cuando le dice el Señor, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose el poder de Cristo en mí. ¿Sí ven la gran diferencia? Pablo nos da esa muestra. Bástate mi gracia, le dice el Señor. Y al entenderlo, él dice eso. Me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose el poder de Cristo. Entonces no hay ese afán de querer salir de las cosas. Esperemos, esta mañana nos hablaba el pastor muy claramente de eso, esperemos. La gracia del Señor llegará en el momento, incluso cuando menos lo estamos esperando. Y así llegamos a nuestro tercer punto principal. El perdón es el mayor regalo de Dios porque satisface nuestra mayor necesidad. El perdón es el mayor regalo de Dios porque satisface nuestra mayor necesidad. El error en que caen muchas personas con la llegada del Rey y con los que esperaban la llegada del Mesías era que Jesús les quitará todas sus enfermedades. Eso es lo que esperaban del Mesías, que fueran sanados completamente de todas sus enfermedades. Nosotros como creyentes no estamos proclamando ni evangelizando, diciéndole a la gente, confía en Cristo y tu cáncer desaparecerá. ¿Será que nosotros estamos evangelizando de esa manera? Imposible. Eso no es cierto. La mejor noticia que le podemos dar a la gente a la cual estamos evangelizando no es que se le dará inmediatamente, instantáneamente una mejor salud, sino que Jesús le perdonará todos sus pecados. Ese es el mensaje que debemos darle a la gente, no que tendrá una buena salud. Y esto es lo que más necesitamos. ¿Por qué? Porque cuando nuestros pecados son completamente perdonados, el problema es arrancado de raíz. Completamente. Sufrimiento de nosotros es el pecado. Cuando Dios lo quita, se acabó completamente todo de raíz porque se fue el pecado de nuestro corazón. Después de que somos sanados y Dios nos perdona el pecado, todas las demás luchas que podamos tener en este mundo son temporales. Y piénselo, hermanos. Si Dios te perdona el pecado, ¿cuál es la lucha que tienes? El Señor está contigo y te lo ha mostrado. La gracia del Señor te ha liberado del pecado. Pero digamos también al apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, aquí en 2 Corintios 4, 16, 17. ¿Qué dice Pablo? Por tanto, no desmayamos. Antes bien, aunque este cuerpo, nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. El exterior se va desgastando, pero el interior se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea que podamos estar padeciendo produce en nosotros un cada vez más y mayor, excelente y peso de gloria. Desde cómo Pablo entendía completamente esto en medio de sus sufrimientos. Nos enseña eso. Nos vamos desgastando, nos desanimamos, por supuesto, porque vemos que un cuerpo se está debilitando. Pero hermanos, antes de que todo eso pase en nuestra mente y en nuestro corazón, aunque por fuera nos vayamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues, ¿por qué, hermano?
porque los sufrimientos que padecemos se convierten en sufrimientos ligeros, efímeros, pasan rápido. Dios nunca nos dejará abandonados en medio de un sufrimiento de manera constante. Puede que dure cierto tiempo. Y esta mañana lo veíamos, duró 2 años José esperando la respuesta en la cárcel. Puede que nos tenga un tiempo así, pero el Señor vendrá. Y nosotros, en medio de esa leve tribulación, tenemos que entenderlo, que hay un mayor, excelente y eterno peso de gloria. Lo que ahora padecemos entonces produce una gloria eterna que vale muchísimo más que todo eso que sufrimos. ¿Por qué? Porque es el regalo de Dios que satisface nuestra alma, y esa es nuestra mayor necesidad. La satisfacción de Dios para nuestra alma a través de la limpieza del pecado. Por ello, querido amigo, que tú nos acompañes hoy, que nos acompañas, que estás en medio de nosotros, que nos visitas, confía en Jesús. Si confías en Jesús, serás hecho completamente justo ante Dios. Y esa es la noticia que necesitas escuchar hoy. Esa es la noticia que todos nosotros debemos difundir por todo el mundo. No importa lo que hayamos hecho anteriormente, no importa cuántos pecados hayas acumulado, no importa lo pecaminoso que sea el pasado o tu presente hoy, eso no importa para el Señor. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso, muy misericordioso, y a través de Cristo limpiará toda esa inmundicia que hemos acumulado por años y que tú estás viviendo muy seguramente hoy. Por eso nuestra invitación es: ven a Cristo en arrepentimiento y fe, no te tardes, y serás perdonado total y completamente de todos tus pecados, y serás justificado ante Dios, y heredarás el reino que Dios ha preparado para sus hijos. O en su defecto, en vez de perdón, lo que tendrás es condenación de tu alma eternamente en el infierno. Las dos cosas, no hay una tercera, ni hay algo diferente a ellos dos. Y esta porción bíblica, hermanos, culmina en el versículo 8. Vayamos otra vez a nuestro texto de estudio. Y el versículo 8 dice: y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Quienes estaban allí presentes reconocieron que Jesús era un hombre. Efectivamente, era un hombre. Pero que sin embargo demostró delante de ellos que tenía unos atributos divinos. No era un hombre cualquiera, también tenía unos atributos divinos, los puso allí en demostración delante de ellos. Entonces, ¿qué es lo que veían ellos? En Jesús veían a Dios en acción. Ya se dieron cuenta que Dios estaba en Cristo y Él estaba haciendo estas obras maravillosas porque tenía ese atributo divino. Entonces, sus obras de sanidad y perdón de pecados eran señales de que ¿qué? De que el reino de Dios se había acercado. Jesús estaba presente y era el reino de Dios que se había acercado a todos ellos. Para concluir, hermanos, el mensaje central del cristianismo es que Dios perdonará nuestros pecados a través de Jesús. Ese es el mensaje central. A eso vino el Señor, a salvarnos de nuestros pecados. Y no hay mayor noticia en todo el mundo que esta. Esa es la mayor noticia que le podemos dar a la gente. Pero esa idea de que confiando en Jesús recibiremos salud y recibiremos riqueza, eso no es el Evangelio, ni nunca lo será. No es el Evangelio. El Señor no vino a enseñarnos eso. Así que no recibiremos salud ni riquezas porque vayamos al Señor. Permítame aquí una aplicación. Tú y yo, hermanos, podemos obrar con gracia delante de nuestros hermanos y delante de las personas que nos rodean en este mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque el pecado en nuestra propia vida, a veces tenemos que entender que Dios está tratando con nuestros hermanos también. Así como trata conmigo, está tratando con nuestros hermanos. Yo tengo que tener gracia con ellos también. Tengo que tener misericordia como Dios la ha tenido conmigo. Así que quienes tropiezan necesitan de nosotros que les alentemos, que les demos ánimo, que no los dejemos postrados en su situación. Esa es la comunidad cristiana. Somos uno en Cristo. Y nos gozamos con el que se goza y sufrimos con el que padece igualmente.
No podemos ser ajenos a eso. Entonces tenemos que alentarlos y aceptarlos con amor en medio de sus situaciones. Pero también quienes tropezamos de manera directa pecando, ¿qué necesitamos? Necesitamos la limpieza completa que solo Dios nos puede dar, porque Él tiene poder para borrar esos pecados. Así que, por un lado, misericordia, pero luego delante de Dios rogar su perdón por nuestras propias ofensas a Él. Quiera el Señor, amados hermanos, perdonarnos y sanarnos, gozando de su comunión en paz con Él. Oremos, hermanos. Amado Señor y Padre Santo, vivimos en un mundo caído, enfermo y en decadencia. Y esto, Señor, nos trae mucho sufrimiento. Pero el pecado en nuestra propia vida nos acarrea mayor sufrimiento y consecuencias muy negativas, incluida tu disciplina, porque al que tú amas disciplinas. Esa disciplina paternal tuya es una demostración de tu amor, bendito Dios. Solo tú puedes perdonarnos. Necesitamos de tu Espíritu Santo para sanidad espiritual, y así podamos estar en paz contigo y nuestro cuerpo físico igualmente sea beneficiado. Danos, Padre, de tu amor para cumplir con nuestro deber, haciendo todo lo necesario para encontrar a tus escogidos y traerlos a la presencia de Cristo para que sean igualmente perdonados. Danos la fe necesaria para creer que tu gracia es suficiente en medio de los sufrimientos. Satisface nuestra mayor necesidad, siempre será espiritual, para deleite y gozo permanente de nuestra alma en tu presencia. Quieras animarnos y alentarnos, oyendo tu voz en nuestro corazón por tu palabra que nos dices: ten ánimo, yo estoy contigo, yo te ayudo y te ayudaré siempre en cualquier providencia. Muchas gracias, amado Señor. Amén y amén.